Amiguitos, ¿cómo está nuevamente? Bueno, muchos se han hecho la pregunta por qué es necesario recibir a Jesucristo en el corazón. O algunos también, por decir, dicen estos locos que predican en las calles. Ya, el Evangelio, eso predicamos. El Evangelio es, el Evangelio es, el significado del Evangelio es transformación. ¿Ya? Las buenas nuevas de Jesucristo, de Dios mismo, ¿cierto? Son buenas noticias para todos. Ya, para algunos no son buenas noticias porque pareciera que es aburrido, ¿cierto? Que es molestoso, estar loco. Ya, el Evangelio activa la salvación, ya, pero es para todo el mundo, ya, dice la palabra, es una misión de Jesucristo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Ya, así de simple. Ya, el Evangelio fue expuesto por Jesús como una misión y hay un ay para aquel que no predique el Evangelio. Ya, esta vida es corta. Ya, si queremos largura de días, si queremos que Dios, cierto, nos bendiga, estar, cierto, en sus manos, cierto, privilegiada y que Dios, cierto, nos cuide, cierto, y estemos bajo la sombra del Omnipotente, cierto, es necesario obedecer el Evangelio. De lo contrario, cierto, llegarán, cierto, los malestares a nuestros cuerpos, llegarán, cierto, ciertas situaciones desagradables, quizás, no lo sé. Pero esto no es porque uno se quiera asustar, ¿cierto? Que diga, cuidado, que esto aquí, no, porque Jesucristo mismo lo dijo. Y de hecho él mismo habló, ¿cierto? En una parábola, ¿cierto? Hablaba, ¿cierto? De una historia de Abraham, ¿cierto? Y el rico y Lázaro, ¿cierto? Que estaban, ¿cierto? En un lugar de tormento. Ya, el rico estaba en un lugar de tormento, ya, pero finalmente no es un tema de que Dios quiera, ¿cierto? Poner en tela de miedo, ¿cierto? A quienes, ¿cierto? Oigan, sino que su misión es rescatar, es salvar, ¿cierto? Es dar salvación al mundo entero. Ya, y aquel que busca un camino, ¿cierto? Equivocado es porque uno mismo lo tomó, ¿cierto? No es porque Dios esté interesado en echar gente a ese lugar, ¿cierto? Ya según Apocalipsis hay un lago de fuego y todo el tema. Ya, pero no es porque el destino que él anhele sea ese para hombre, sino que el deseo de Dios, y lo demostró a través de su hijo que lo envió a morir, imagínate, a cumplir su voluntad, que fue muy dolorosa y quizá algo muy derrotado por Satanás, ¿cierto? Que se burlaba, ¿cierto? Y pensando que era un fracaso, pero no, a través de esa caída, ¿cierto? A través de esa muerte de nuestro Dios, Él pudo salvarte a ti y a mí. Y por ese motivo estamos muy agradecidos, muy contentos por eso. Nuestras mentes no alcanzan a percibir tanta maravilla, tanta grandeza del universo, ¿cierto? Lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace por ti y por mí. Por eso nosotros le alabamos, no es por obligación, no es porque estemos ahí, ¿cierto? Porque sea una religiosidad, ¿cierto? No es por eso, porque Dios cuando fue crucificado, ahí la religión murió, ¿ya? Eh, ¿qué significa religión? El método para que el hombre vuelva a Dios, ¿ya? Pero el hombre ha buscado diferentes motivos, diferentes caminos para llegar a Dios, pero no ha logrado llegar a Dios. El único motivo, el único camino para poder llegar a Dios es a través de su Hijo amado Jesucristo, ¿ya? Por eso es necesario creer en Jesucristo, ¿ya? Creerle a Él porque dicen algunos, yo busco a Dios de mi manera, yo creo en Dios de esta forma, busco a Dios porque se me complace, por esfuerzo propio, personal. Y si podemos encontrar a Dios y buscarle, es porque Él ha sido misericordioso y con el Evangelio activado en nuestro corazón y podemos, ¿cierto?, ser privilegiados de estar ahí congregados en la casa de Dios, porque muchos quisieran estar ahí, pero no pueden, ¿ya? Ya, porque no es del querer, ¿cierto? No es del querer y el hacer, sino que porque Dios tiene misericordia
ya, y si podemos estar ahí felices y contentos y gozarnos de los beneficios de nuestro Dios es porque Él se ha complacido. Ya, bueno, cuando a Abraham, perdón, cuando Adán y Eva, bueno, es una historia, ¿cierto? Una historia llena de amor la Biblia, una historia profunda, muy maravillosa, grande, ¿ya? Y en esa habla del principio, cuando ellos estaban en la tierra, ¿cierto? Fueron creados por Dios, fueron creados con mucha alegría, mucho gozo, mucha sabiduría, en la plenitud de Cristo estaban ellos, ¿ya? Pero fueron engañados por un ser, ¿cierto? Que era a mano derecha del Señor prácticamente en el cielo y que, y que fue lanzado a la tierra, ya, porque hubo una rebelión en el cielo, ya, por bueno, el misterio de la iniquidad le llaman, ya, no entiendo mucho cómo fue el tema ya, de esa rebelión, ya, pero sí puedo entender de que vino a engañar a las naciones y comenzó por nuestros padres, ¿cierto? Adán y Eva. Y de ahí, ¿cierto? Se rompió toda relación, ¿cierto? El hombre era espiritual, ya estaba en orden, espíritu, alma y cuerpo, ya. Pero lamentablemente todo, ¿cierto? Se fue a la borda y todo se dio vuelta. Ahora el hombre y la mujer es más terrenal ahora, ya tiene el conocimiento del bien y el mal y tiene conciencia, pero nosotros tenemos, ¿cierto? La tendencia a ser más lo malo, ¿cierto? Dice que todos pecaron y estamos todos fuera de su gloria, todos, ¿ya? O sea, tú nacías, yo nacía, pero lamentablemente nuestro fin era la muerte eterna del alma. Ya no había, ¿cierto? Vuelta, no había remedio, no había nada que pudiera salvarnos, nada. Ya fue algo tremendo, ¿cierto? Algo cósmico, impactante de lo que Jesucristo vino a hacer, que impactó todo el universo. Sin Él nada realmente podríamos hacer. Él dio su vida por ti y por mí, ¿ya? ¿Y por qué la dio? Él fue el único remedio, ¿ya? Porque antiguamente se hacían ciertos sacrificios, ¿cierto? Para poder cubrir el pecado del hombre, pero no podían quitar el pecado, ¿ya? Y también Dios dio leyes en tablas, ¿cierto? Pero ahora esas leyes están en nuestro corazón. A través, ¿cierto? Del sacrificio de Cristo, ahora esas leyes están en nuestro corazón y lo que sale de nuestra boca debe ser de bendición, porque todo viene, ¿cierto? Del corazón. Ya, y como mataban animales, ¿cierto? Para poder cubrir el pecado, ¿cierto? Para que el hombre viviera. Fue un proceso, ¿cierto? Mientras tanto el tiempo de Dios se cumplía, mientras Jesucristo cumpliese su tiempo y llegue a la tierra, ¿cierto? Para dar su vida por ti y por mí. ¿Y qué pasó? Que como con los sacrificios de animales no eran suficientes, él fue el cordero sin mancha. Ya, porque el cordero debía ser sin mancha, sin tacha, ¿cierto? Por eso que Jesucristo cuando vino, bueno, era mitad hombre, mitad Dios, ¿cierto? En ese momento, pero él era santo porque él fue, ¿cierto? Concebido por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, no tenía pecado, ya era un cordero sin mancha. Y él se ofreció para siempre, ya en Romanos, ¿cierto? Ahí habla todo lo que teológicamente, lo que es la salvación, la expiación, ¿cierto? El rescate, ¿cierto? Todo eso, lo que Dios, nuestro gran Dios ha hecho por nuestras vidas. De ahora, ¿cierto? Con su muerte podemos entrar confiadamente al trono de gracia. Por lo tanto, Dios hace un puente, ya es como que hay un abismo, ¿cierto? Y el hombre no podía llegar a Dios, no podía. Imposible llegar a Jehová, ¿cierto? Había un abismo y no había caso, no había forma. Solamente había un sacerdote que podía comunicarse con Dios, ya, porque él se santificaba, se purificaba, hacía el esfuerzo posible. Porque Dios siempre ha anhelado estar con el hombre, siempre ha anhelado tener relación con el hombre y la mujer, pero por el pecado lamentablemente nadie podía. ¿Y qué pasa? Que Jesucristo al morir en la cruz del Calvario hizo un puente entre el hombre y Dios. Ahora podemos pasar por ese abismo, llegar a nuestro Dios y conversar confiadamente en Él. Pues tú puedes
hablar con Él, quejarte con Él, llorar con Él, llevar tus penas a Él, comunicarte con Él, no sé, una infinidad de cosas, pedirle, no sé, abrirte con Él y tener intimidad con Dios, que es lo más importante. Ya, y muchos le rechazan, a pesar del llamado del Evangelio, prefieren la vida, ¿cierto? Prefieren, ¿cierto? El buen pasar, los buenos tiempos, el fin de semana, ¿cierto? Ya, yo no tengo nada en contra del fútbol, ¿cierto? Nada, pero cuando las cosas pasan a ser en primer lugar, ¿cierto? Más que Dios, ¿cierto? Eso es malo. Porque todo lo que no es de fe es pecado. Ya, mira, está bien entretenerse, ¿cierto? Sí, yo creo que es natural que tú salgas con tus hijos, vayas a pasear, una plaza, un parque, pero sí, todo tiene su tiempo y no colocar, ¿cierto?, las cosas terrenales, ¿cierto?, primero, porque ya cuando Jesucristo murió, vino a ordenar todas las cosas, ya ahora nuevamente debe ser el espíritu, el alma y el cuerpo. Ya es un orden, ya todo lo que está al revés, ya Dios lo vino a arreglar, ya. Bueno, el pecado nos apartó de Jesucristo, nos apartó de Dios, de todo. Pero si tú aceptas a Jesucristo, Él te lava con su sangre, te redime y tienes el privilegio de estar delante del Padre. Ya el pecado significa errar el blanco, hacer lo que a Dios no le agrada, ¿cierto? El blanco perfecto es Cristo. Ya ahora podemos entrar confiadamente al trono de su gracia y a Dios debemos dejarlo en los primeros lugares, en nuestros pensamientos, estar enamorados de Él, acostarnos con Él, vivir con Él. Miles de pensamientos en el día deben estar enfocados